Durante más de 10 años hice clases de metodología cuantitativa para las carreras de educación y de psicología sobre todo. He decidido compartir estas clases aquí en mi canal, por lo que si usted es estudiante de psicología, de alguna otra área de las ciencias sociales, o si tiene interés en esta temática por alguna razón, tal vez le interesa revisar alguno de los videos en esta serie. Pero aquí sobre todo hago videos sobre psicología analítica. La psicología de Carl Gustav Jung, fundada por Carl Gustav Jung, está plenamente vigente y es muy relevante en la época actual, por lo que le invito a que revise alguno de los videos que también están disponibles sobre este tema aquí en mi canal. Pero ahora vamos con el tema de hoy. Bien, vamos entonces con el video de hoy que continúa el tema de psicometría y entramos un poco más en profundidad en el tema del análisis factorial como una de las formas de evidencia de la validez. En la sesión anterior comentamos que la validez se puede estimar, la validez de un instrumento se puede estimar de varias formas, ¿no? No hay una sola forma, sino que hay distintos tipos de acciones que se pueden tomar para otorgarle validez a un test, ¿no? Uno de los factores de evidencia, digamos, o una de las formas en que se puede mostrar la validez de un instrumento es a través de un análisis estadístico que se conoce como análisis factorial y que es bastante común a la hora de construir test y de reportar la información psicométrica de un test. Así que vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el rol del análisis factorial para comenzar, ¿no? Bueno, quizás antes de entrar en esta temática, lo que vamos a hacer ahora en esta clase, digamos, es presentar en términos generales cómo podemos entender bien de qué se trata el análisis factorial. Eso sobre todo porque, de nuevo, la mayoría de ustedes no va a hacer análisis factorial, pero sí probablemente va a leerlo, lo va a escuchar y por lo menos tiene que tener una noción más o menos clara de qué es lo que se refiere. Y luego vamos a ver algún ejemplo de lectura de algunos datos del análisis factorial y de reportes del análisis factorial con un ejemplo mío que yo les voy a presentar. El rol del análisis factorial en el análisis del psicométrico, un instrumento, como ya decíamos, aporta a las consideraciones sobre la validez del instrumento, ¿no? Eso es lo importante, aporta a la consideración sobre la validez de un instrumento, que es lo que ya decíamos y que también mencionamos en el video anterior. ¿Los factores identificados corresponden con los elementos previstos del constructo o los factores encontrados tienen sentido en términos teóricos? ¿No? Entonces, ¿qué nos referimos aquí? Cuando hacemos, digamos que pensemos primero en una forma bastante no adecuada de hacer las cosas, pero tenemos interés en construir un instrumento sobre, digamos, las actitudes hacia los extranjeros, ¿no? Ya que hay tanta situación de migración en distintas partes del mundo, uno podría tratar de construir un instrumento sobre las actitudes hacia los extranjeros. Y hacemos una serie de preguntas que en nuestro criterio tienen que ver con esta actitud hacia los extranjeros. Y luego, lo que se hace en este tipo de análisis es que una vez que aplico los datos las preguntas a un grupo de personas, introduzco los datos en el computador y luego hago un análisis factorial. Y ese análisis factorial ve que, digamos que esas preguntas que hice eran 50. Esas 50 preguntas se agrupan en dos factores, ¿no? Estamos hablando en términos muy, muy generales e ideales hasta cierto punto, ¿no? Cuando revisamos las preguntas que están en el primer factor, vemos que se refieren a cómo la gente piensa, qué es lo que piensa respecto a los extranjeros, y el otro tipo de preguntas
se relaciona con la forma en que las personas se comportan en relación a los extranjeros, ¿no? Entonces ahí tenemos dos dimensiones de la actitud, ¿no? El comportamiento y la parte cognitiva, ¿no? Y ahí aparecen. Estos dos factores tienen correspondencia con algún modelo teórico que yo sostengo, ¿no? Puede ser. Entonces, por lo menos en principio, podría tener cierto sentido en tanto que un modelo de actitudes contempla que las actitudes tienen un elemento cognitivo, comportamental y uno afectivo. En este supuesto ejercicio que estamos imaginando, no aparece el componente emocional. Entonces, si nosotros reconocemos aquel modelo teórico que acabo de mencionar, deberíamos revisar nuestro instrumento y tratar de incorporar preguntas de ese tipo, ¿no? Y ir despejando preguntas que tal vez en el análisis detallado, pregunta por pregunta, son redundantes o no cargan tan bien en alguno de los factores, ¿no? Porque también el instrumento no puede ser muy largo, entonces, y además tenemos que dar espacio a las otras, al otro elemento que tenemos que incluir, ¿no? Bueno, esta idea la vamos a ir revisando varias veces en esta presentación. Pero ¿qué es el análisis factorial? El análisis factorial es una familia de técnicas para la reducción de información, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de datos que vamos a reducir en distintos factores, ¿no? Se toman muchas variables y se explican con unos pocos factores o componentes, ¿no? Ahí hay un ejemplo, tenemos digamos que 4 preguntas, ¿no? Y esas 4 preguntas se agrupan en 2 factores, ¿no? Porque hay 2 preguntas, las verdes, que de algún modo están relacionadas, están haciendo referencia a un mismo factor, ¿no? Y que teóricamente nosotros lo podemos atribuir de alguna forma. ¿Cuál es el proceso para hacer un análisis factorial? Determinar qué variables están correlacionadas con una dimensión, ¿no? En el fondo, lo que vemos es que qué variables o qué preguntas se relacionan con una dimensión o con un factor, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Una tabla que muestra justamente eso. Identificar la dimensión en función de lo que tienen en común las variables relacionadas con la dimensión y en qué difieren de las que no están relacionadas con la dimensión. Claro, entonces veo y digo, ok, todas estas variables que se agrupan en este factor, ¿qué tienen de común? ¿A qué están apuntando? ¿No? En el ejemplo que daba anteriormente, decíamos, están apuntando a la forma en que se comportan las personas respecto a los extranjeros, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué se diferencian de otros factores que puedan aparecer. En este caso, en el mismo ejemplo, estamos diciendo, bueno, se diferencian de estas otras preguntas en que estas otras preguntas más tienen que ver con los aspectos cognitivos, en cómo las personas piensan o opinan respecto a los extranjeros. Pero una cosa es cómo ellos piensan y otra cosa es cómo ellos se comportan, ¿no? En relación al mismo fenómeno, digamos. Este esquema me parece que es claro porque digamos que la varianza total de un factor, ¿no? También puede ser entendida hacia un instrumento, pero pensémoslo más reducidos a uno de estos factores que aparecen, ¿no? A uno de estos factores que van apareciendo en este tipo de análisis, ¿no? Este factor tiene una varianza total, ¿no? Hay una cierta variabilidad en la forma en que se comportan los datos dentro de este factor, ¿ya? Pero esa variabilidad, si uno la divide, encuentra que hay un factor de esa variabilidad que hace referencia a lo que es común, ¿no? Entre los distintos ítems que participan de ese factor, ¿no? Hay otra variabilidad que es específica, se refiere a la especificidad de cada ítem. Y esa especificidad
hace referencia a la unicidad de cada ítem, a lo que cada ítem aporta o explora y a el error que siempre está presente en cualquier medición, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con la unicidad, ¿no? Si tenemos una pregunta sobre el comportamiento hacia los extranjeros, un factor sobre el comportamiento a los extranjeros, no una pregunta, un factor sobre el comportamiento hacia los extranjeros, ¿no? Cada pregunta, cada una de esas preguntas, digamos que son 20 preguntas, ¿no? Cada esa pregunta tiene un elemento que es común a ese factor y un elemento que se debe al error de medición que siempre existe y un factor que es único de esa pregunta. Es decir, no tiene ningún sentido que yo haga 20 preguntas exactamente iguales, ¿no? Yo en cada pregunta trato de indagar una forma de comportarse hacia los extranjeros que refiere a distintos ámbitos de ese fenómeno. Por ejemplo, puedo preguntarle a las personas si tienen algún problema de interactuar con extranjeros cuando están en la calle, ¿no? Entonces ahí hay un ámbito, pero otro ámbito, otra pregunta puede ser si tienen amigos que son extranjeros, por ejemplo. De ahí ya hay una diferencia, ¿no? Entonces, cada pregunta hace referencia a aspectos levemente distintos de un mismo factor común, ¿no? Esa es la idea, que haga preguntas que se refieran, que aborden el fenómeno de una forma levemente distinta, pero siempre referida a un mismo factor, ¿no? Ok. Enfoques del análisis factorial. Exploratorio. Parte de las variables y trata de descubrir factores, ¿no? En este ejemplo que yo estaba diciendo, que les decía que no era la forma más adecuada, es porque yo digo, ok, quiero hablar sobre los extranjeros, hago un montón de preguntas y luego veo qué es lo que aparece y encuentro que hay dos factores, uno de comportamiento y otro de cogniciones, ¿no? Pero no tenía ese modelo antes, no empecé a construir un instrumento con ese modelo, sino que construí una serie de preguntas y después observé qué es lo que ocurría. Esto en general no es la forma de proceder, pero a veces así se hace, sobre todo cuando no hay un conocimiento teórico muy sofisticado sobre un fenómeno o cuando o cuando se está empezando a desarrollar un instrumento y se empiezan a explorar algunas ideas, ¿no?, en las fases iniciales. Quizás como cuando es más común es que o cuando se cometen errores y no se sabe cómo proceder, ¿no? Pero justamente este tipo de clases para evitar ese tipo de errores, ¿no? En realidad lo que uno debería hacer, como ya hemos hablado en otras ocasiones, es partir de un modelo teórico, ¿no? Entonces yo construyo mi modelo teórico diciendo, ok, la actitud, ¿qué es lo que es una actitud? Entonces yo indago cuál es mi modelo de actitud y indago que tiene el modelo de actitud tiene estas tres dimensiones, ¿no? Y hacia los extranjeros podría profundizar más. La actitud hacia los extranjeros debe estar ya más investigada. Yo no conozco un ejemplo que me acabo de inventar, pero probablemente tiene más y es posible descubrir más dimensiones en ese constructo. Pero digamos, con solo que no estuviéramos con este modelo de actitud, partiéramos de este modelo de los factores cognitivos, afectivos y conductuales, ya tendríamos tres factores a priori para construir nuestros instrumentos, ¿no? Entonces construimos los instrumentos, construimos las preguntas, aplicamos la prueba y después lo que buscamos es confirmar que esos tres factores a priori aparecen en los datos. Entonces analizamos los datos y vemos si aparecen esos tres factores. Ok, se confirma nuestro modelo teórico. Pero ¿qué es lo que pasa si aparecen dos? ¿No? Entonces ahí entramos en ciertas consideraciones adicionales. Podemos decir, las preguntas que hice no fueron las adecuadas, o el modelo en realidad tendría que ser revisado, o tengo que buscar otro modelo, o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Eso ya es un poquito más complicado, pero
Lo importante es que aquí el análisis confirmatorio parte de un modelo de los factores y busca la verificación en la relación de las variables, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del análisis factorial en términos generales? No vamos a entrar aquí en detalles muy específicos de cómo hacer las operaciones estadísticas de esto. Cuando nosotros hacíamos esta clase, teníamos clases en el laboratorio de computación y yo les ponía algunos ejercicios con algunos datos de algunos instrumentos con los cuales trabajé y que yo tenía, y se los ponía a disposición de los estudiantes para que hicieran algunos ejercicios. Pero aquí en este video simplemente un poco la descripción de general de cuáles son las etapas. Se calculan las correlaciones entre las variables, ¿no? Matriz de correlaciones. Esto, pues yo cuando lo hacía con el programa de SPSS, que es un programa estadístico, pero hay otros programas, ¿no? Pero en el fondo, en estos programas hay una opción donde dice análisis factorial y se pide la matriz de correlaciones, ¿no? Y se pide que se extraigan factores, ¿no? Claro, todo esto se hacía a mano anteriormente, pero el programa tiene un programa, o sea, el software tiene un programa atrás que va haciendo estos distintos pasos. Calcula la relación entre las variables, se hace una matriz de correlaciones y extrae los factores iniciales, ¿no? Las correlaciones entre las variables y las dimensiones, ¿no? O entre los ítems y las dimensiones. Identificar los factores que describen la forma más simple posible las relaciones entre las variables, la matriz de factores rotada, ¿no? Ese es un paso siguiente donde se empiezan a obtener ya la conformación final de los factores que van a quedar. Esto es generalmente un proceso iterativo, entonces yo hago primero, le pido al modelo que haga un modelo de 5 factores, ¿no? Y en ese modelo de 5 factores aparecen 3 factores, ¿no? Después le digo al modelo haga 2 factores, ¿no? Y entonces voy viendo hasta cuando me aparece una propuesta de factores que al contrastarla con los ítems me hace sentido, ¿no? Esto sobre todo en los análisis exploratorios, no en los confirmatorios. En los confirmatorios yo debería hacer este procedimiento y luego idealmente el análisis debería coincidir con la formulación que yo hice, pero en realidad tampoco nunca funciona exactamente así, porque una cosa es el modelo teórico y otra cosa es cómo yo traduzco ese modelo teórico a las preguntas, ¿no? Y otra cosa es cómo la gente entiende esas preguntas. Entonces, en todo ese proceso se va produciendo dificultades en la traducción y en la interpretación que hacen que muchas veces no hay una correlación perfecta, ¿no? Pero debería idealmente encontrar una buena correlación entre muchos de los ítems y el modelo conceptual y el análisis factorial. Pero como les digo, muchas veces entonces yo hago esto una vez y luego encuentro algo y luego lo hago otra vez, por ejemplo, saco ítems que veo que no están funcionando. Si hay algunos ítems que, digamos, hago un análisis confirmatorio, me confirma que aparecen los 2 factores, pero hay unos ítems que están cargando muy mal y entonces el modelo en general está explicando poco, entonces saco esos ítems, sobre todo porque al principio siempre hago más ítems, saco esos ítems y veo cómo funciona, ¿no? Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que al sacar ciertos ítems que no están funcionando bien, se mantienen los mismos factores, pero además el modelo explica mejor el fenómeno que estoy queriendo explorar, ¿no? Entonces siempre es un proceso un poco iterativo. Entonces miremos aquí, por ejemplo, esta situación, este ejemplo, digamos. Esto fue un cuestionario que hicimos hacia los
estudiantes en un cuestionario sobre varios temas, pero este tema creo que era, por lo que estoy viendo aquí y acordándome, era sobre participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, en este análisis factorial, la matriz de componentes muestra que para esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems, hay dos factores, ¿no? Hay dos factores. El primer factor es el número 2, ¿no? En realidad aparece en segundo lugar. Dice, la directiva de mi curso fue elegida democráticamente y tiene un valor de 0,5. Yo colaboro con las actividades de la directiva de mi curso, ¿no? 0,7. Nuestro profesor jefe apoya que el curso plantee sus inquietudes o opiniones, ¿no? Entonces, se fijan, ahí hay una correlación en esos tres primeros ítems hay una correlación con el factor de 0,5 hacia arriba, ¿no? Y en el factor 2 tiene una correlación baja, tiene una correlación de -3, ¿no? Y en algunos casos, en el primero, de -1. Entonces yo podría decir que esas tres preguntas están relacionadas con el factor, con el factor que podríamos denominar participación a nivel de curso, ¿no? Luego, las siguientes preguntas corresponden al primer factor. Como se fijan, las correlaciones que hay ahí son más altas que en el anterior. Entonces parece ser que ese primer factor es mejor, ¿no? Funciona mejor que el segundo. Claro que el segundo. Aunque de todas maneras el otro es todavía aceptable, ¿no? No sería aceptable si, por ejemplo, hubiera algún ítem que correlacionara bien con los dos factores, ¿no? Pero aquí estos tres ítems tienen una correlación aceptablemente buena con el factor y una correlación baja con el otro factor. Eso es lo que se debería buscar, ¿no? Lo mismo vamos a constatar en el siguiente factor, que serían las preguntas a que hacen referencia. Veamos, estoy informado sobre lo que hace el consejo de alumnos delegados del colegio. El consejo de alumnos delegados del colegio fue elegido de forma democrática. El consejo de alumnos delegado del colegio recoge las opiniones de la mayoría. El consejo de alumnos, ¿no? Entonces aquí ya están refiriéndose a el consejo de alumnos en relación con las autoridades del colegio, ¿no? Ya lo primero era al nivel de curso y el segundo al nivel del consejo de alumnos hacia las autoridades del colegio. Y como vemos en este primer factor, las correlaciones en general son bastante altas, de 0,6 hacia arriba, y correlacionan bajo con el otro factor 2, ¿no? ¿Se fijan? Entonces ahí podemos decir que aparecen dos factores, uno referido a la correlación, a la participación en el nivel de cada curso, y un segundo factor a la participación de los alumnos en los ámbitos de la escuela más en general, ¿no? Eso sería lo que esa tabla estaría indicando, y eso es lo que ustedes muchas veces pueden ver reportado en algún tipo de reporte de investigación o de algún tipo de información sobre un instrumento o eso. Aquí también hay una forma en que se presenta los datos de un análisis factorial. Se los explico brevemente. Dice, los índices de adecuación muestral indican la adecuación de los datos para la realización del análisis factorial. Índice Kaiser-Meyer-Olkin 0.9, prueba de felicidad de Bartlett 0,001. Ok, ¿qué es lo que significa esto? Significa que antes de hacer cualquier análisis estadístico, cualquiera, uno tiene que revisar o tener en cuenta que los análisis estadísticos, cuando se construyeron, asumen ciertos supuestos de los datos, que los datos se comportan de cierta forma. Por ejemplo, ya vimos hace varios videos atrás
que no se puede hacer cualquier tipo de análisis con cualquier tipo de datos. Por ejemplo, con los datos nominales, ¿no? Por ejemplo, un dato nominal es hombre o mujer, ¿no? El 1 para hombre y 2 para mujer, ¿no? Esos datos nominales, yo no puedo calcular un promedio, ¿no? Pero sí puedo calcular un porcentaje, ¿no? Entonces hay ciertas como cosas que se pueden hacer con cierto tipo de datos y otras no, ¿no? Entonces, aquí hay ciertos principios que se deben cumplir para poder hacer un análisis factorial, y cuando uno va a hacer análisis factorial en estos software, uno pide primero que haga esa exploración y que les arroje ese valor, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver si el valor de que les arrojan para sus datos corresponde con los mínimos que se aceptan para ese estadístico. No los vamos a revisar aquí ahora, pero ustedes tendrán que primero comprobar que los datos sean viables de hacer este análisis, ¿no? El análisis de componentes principales llevado a cabo a través del método de rotación ortogonal proporciona 19 factores que explican el 58% de la varianza, ¿no? Ok, entonces el análisis de componentes es justamente lo que estábamos viendo, cuáles son los componentes que aparecen en los datos, y el método de rotación ortogonal es uno de los distintos métodos estadísticos que se puede solicitar. Probablemente cuando ustedes quieran hacer un análisis como esto, tendrán que ver cuál es el método más apropiado o el más común, ¿no? Por el momento, para leer, lo más importante es entender que dice que a través de este análisis se obtuvieron 19 factores que explican el 58% de la varianza. Eso significa que cuando yo tomo todos los datos de un instrumento, ese instrumento en general tiene una varianza, ¿no? Cómo varían los datos entre cada uno de los sujetos y entre los distintos ítems que lo componen, ¿no? Entonces tenemos esa varianza. Esa es la varianza total del instrumento. Pero al reducir mediante este análisis el total de esos datos a 19 factores, esos 19 factores no explican no explican toda la varianza del instrumento, explica solamente el 58% de la varianza, lo cual es bueno. Para mi gusto sería bueno que fuera más alto, pero es aceptable, ¿no? Estos factores son aceptables, por lo menos tentativamente. Avancemos. ¿Qué es lo que dice? El primer factor explica el 26% de la varianza y los otros 18 factores el 32% restante. Entonces, el primer factor parece ser mucho más importante que el resto de los otros. ¿Se fijan? 81 ítems poseen un peso factorial igual o superior a 0.4 en el primer factor, ¿no? Porque, como veíamos en la tabla anterior, aquí se aceptan como parte de un factor aquellos que cargan de 0.4 hacia arriba y bajo en el otro factor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este primero es 0.5, entonces está arriba del 0.4, por lo tanto corresponde bien con este factor, y este mucho más. Y además por ejemplo, este ítem es un buen ejemplo porque tiene 0.7 y además se correlaciona muy poco con el segundo factor. Entonces este es un buen ítem para indicar sobre este factor que supuestamente estoy queriendo indagar. Si lo leemos, dice: yo colaboro con las actividades de la directiva de alumnos de mi curso, ¿no? Esa pregunta parece estar indicando bien el nivel en que se involucra cada uno de los individuos con la directiva o con la organización a nivel del curso, la organización de estudiantes a nivel del curso, ¿no? Entonces, el primer factor explica el 26% de la varianza y los otros 18 factores el 32 restante. 81 ítems poseen un peso factorial igual o superior a 0.4 en el primer factor. Bueno, esto sigue, simplemente es para darle una idea, ¿no? Pero ¿qué es lo que es interesante? El primer modelo analítico, digamos, incluía 19 factores, ¿no?
que explicaban el 58% de la varianza, ¿no? Luego, al probar un modelo distinto de 9 factores, explican el 44% de la varianza, es decir, baja considerablemente. Y el primer factor le explica el 26%. O sea, en este instrumento o en este análisis, el primer factor parece ser muy importante. Pero bueno, un poco es la idea esa, para que ustedes vean primero que hay un cierto revisión de los supuestos, de la calidad de los datos para hacer este tipo de análisis, o las que cumplen las características para hacer este tipo de análisis. Luego habla del tipo de método que se utiliza, los factores, qué porcentaje de la varianza se explica, y luego se va explicando cada factor cuánto explica y cómo van comportándose algunos ítems. Vamos a ver ahora un ejemplo mío. Bien, voy a mostrarles un poco aquí sobre un test, o no un test, es un cuestionario que desarrollé como parte de mi investigación doctoral. En mi investigación doctoral no la voy a contar mucho, hay un video aquí en mi canal si les interesa ver ese tema, un poco en qué consistía más, no en la parte metodológica, sí, pero sí en alguna de los factores como más conceptuales y resultados. Pero aquí simplemente les cuento que lo que yo hice fue desarrollar un videojuego para adolescentes mujeres que tenían depresión, ¿no? Entonces desarrollé este videojuego, un videojuego muy simple, lo puse en internet y luego con su terapeuta las niñas lo jugaron y luego respondieron a un cuestionario y algunas preguntas y eso, ¿no? Entonces mi trabajo de tesis fue construir teóricamente y programar y diseñar el videojuego, muy simple como les decía, un videojuego de aventura, y luego obtener algunos datos respecto a su aceptabilidad, ¿no? Una evaluación muy preliminar del cuestionario. Más bien era desarrollar un concepto y probarlo de forma muy piloto, muy preliminar, ¿no? Eso en términos generales. Pero tenía que desarrollar algunos instrumentos y en algún momento me planteé que sería bueno ver si se afectaba el ánimo de las personas, el estado de ánimo de las personas que jugaban el videojuego. La idea era que después de jugar el videojuego iban a elevar su ánimo por lo menos momentáneamente, ¿no? Al final no pude hacer bien esa exploración, el diseño no lo permitía, pero sí desarrollé un cuestionario sobre el estado de ánimo. Y para eso me basé en un cuestionario, ¿no? Que ya existía previamente. Primero hice una prueba piloto con alguna gente, con 147 personas, lo hice en línea, hay algunos datos. Bueno, todo esto está en inglés. Ahí lo voy a hacer más grande porque tal vez no se ve. Ahí, ¿no? Algunas personas que me ayudaron jugaron el videojuego, un videojuego, porque no era este videojuego el que yo hice en esta fase todavía, era otro videojuego, era para probar el instrumento más bien, ¿no? Y luego yo analicé esos datos y eso. Entonces, lo que hice, lo que les quiero mostrar un poco ahora es una escala de afecto post-juego. Y para eso me basé en un instrumento que ya existe que se llama la escala de afecto positivo y negativo, que se conoce como PANAS, ¿no? PANAS X también. Y yo hice algunas modificaciones y también hice unas modificaciones del lenguaje, digamos, para el lenguaje que se usa en Chile. Ok, entonces lo primero que hice al desarrollar esto fue que lo apliqué a una muestra pequeña de estudiantes. Hice un análisis piloto y luego hice un análisis factorial. Bien, encontré que habían dos factores que eran entendidos como afecto positivo y negativo, ¿no? Tal como se desprendía
desprendida del modelo del instrumento de referencia que estaba utilizando, ¿no? Aquí dice basado en esta aplicación, algunos de los ítems fueron eliminados y algunas modificaciones fueron hechas en la siguiente versión. La siguiente versión es la aplicación que hice a esos 157, a esas 57 personas con el videojuego, no con videojuegos, sino que con el otro videojuego que se llamaba The Quest for the Rest. Si lo encuentran por ahí, se lo recomiendo. Estaba en línea y era gratis. Es bien entretenido jugarlo. Se lo recomiendo. El juego es relativamente breve, ¿no? Entonces les puse ese juego y les pasé ya la versión revisada del cuestionario de afectos, ¿no? A estos 157. Y con esos datos volví a hacer un análisis factorial, que es el que presento aquí. Bueno, fíjense lo que dice aquí. La inspección de los datos mostró que algunos ítems no estaban normalmente distribuidos, ¿no? Entonces, primero veo si los ítems se cumple el criterio de que los ítems estén normalmente distribuidos, ¿no? Eso es otra de los requerimientos. También se buscaron outliers, es decir, si había algún dato que se comportaba de forma muy distinta. Entonces, si hay un dato o una pregunta que se comporta de una forma muy distinta que el resto, puede producir errores y es mejor poner atención a eso y, si es necesario, mejor excluir esa pregunta del análisis, ¿no? Si no hay alguna razón conceptual para mantenerla de forma importante, ¿no? Hay un paso anterior que se hace con los datos para ver el número de factores que se puede incluir. Esto sobre todo en un análisis más exploratorio, ¿no? Pero se hace un análisis previo para ver los factores que pueden incluir, y este análisis es preliminar, ¿no? Y es preliminar y es con el conjunto de datos y no necesariamente es el final, pero por lo menos un punto de partida, no se parte desde cualquier punto, sino que se parte desde los datos. Y el análisis identificó 15 factores que podían ser para introducir en el siguiente paso del análisis factorial, ¿no? Entonces, el modelo que usé para hacer ese análisis era un modelo de análisis de factores de ejes principales para 15 factores con rotación oblicua. No importa, no se confundan mucho, porque en realidad si algún momento tienen que hacer esto, lo tendrán que investigar y entender exactamente a qué se refiere, pero es uno de los posibles tipos de análisis que era el que en su momento yo estimé que era el más adecuado para este tipo de datos, ¿no? Después de varias iteraciones, el modelo fue reducido a 7 factores y 10 ítems fueron eliminados porque no contribuían a una estructura factorial simple y fallaron en cumplir el criterio de tener una carga primaria de mayor de menos 3 y no cargarse cruzado con un valor de 0,3 o mayor, ¿no? Que es lo que ya decíamos, ¿no? Que tiene que tener una correlación mayor de 0,4 con el factor principal y de 0,3 hacia abajo con los otros factores a los cuales no pertenece, ¿no? Entonces, se fijan, aquí es interesante que primero el modelo preliminar me sugirió 15 factores. Y luego de varias iteraciones, ¿no? Y este es un proceso un poco artesanal, si ustedes quieren, ¿no? De ir viendo los datos, cómo se comportan, conceptual también, ¿no? Entendiendo cómo se agrupan, eliminando algunos que no se comportan bien, ¿no? Entonces, al final llegué a esta conformación de 7 factores, ¿no? Y eliminé 10 ítems de la propuesta inicial. Se fijan, al principio hice más ítems porque sabía que en algún momento iba a perder ítems. Aquí finalmente perdí 10 ítems. Por eso es lo que yo les decía siempre antes, que es importante hacer más ítems al principio
porque después en el camino se van perdiendo, ¿no? Ok, para el análisis factorial final, se hizo de nuevo ¿cómo se llama? La prueba de los datos, si los datos eran adecuados. Es la misma prueba que ya había mencionado anteriormente, pero ya es con este modelo de 7 factores, ¿no? Y el modelo de 7 factores explicó un 62,65% del total de la varianza del instrumento. El primer factor explicó 28, el segundo 16, el tercero 5, el cuarto 3, el quinto 3 y el sexto 8 y el sexto 2,8 y el séptimo 2,4, ¿no? Y aquí vemos entonces, bueno, yo escribí esto en inglés porque la tesis la hice para... Bueno, mi doctorado lo hice con la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Entonces, para tener el título con la Universidad de Heidelberg, tenía que presentarlo, hacer toda mi tesis, presentarla en inglés y la defensa en inglés. Entonces, por eso está todo en inglés. Entonces, aquí tenemos finalmente la tabla, ¿no? Aquí tenemos los 7 factores arriba en las columnas, 1, 2, 3, 4 hasta el 7, y acá tenemos los ítems que eran, ¿cuántos ítems finalmente? 22 ítems. Ya, y aquí vamos a ver esta primera página, pero para que ustedes vean nomás. Si se fijan, hay un primer factor que, el primer factor dijimos bien interesante, era de 62. El primer factor explicaba el 28,4%, ¿sí? Este primer factor, ¿no? De la variación total del instrumento, ¿no? Y era sentirse mal. La pregunta eran, veamos si encuentro aquí algún ejemplo. Creo que aquí. Las instrucciones le pedían a las personas reportar el estado emocional en el momento, marcando una de 5 positivas de 5 posibles respuestas: muy poco, un poco, moderadamente, mucho y extremadamente, ¿no? Entonces se le preguntaba, ¿cómo te sientes en este momento? Y se le ponía mal y se le daban las opciones que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces el ítem mal, triste, avergonzado y culpable constituían un factor, ¿no? Que claramente estaban orientadas hacia a un ánimo negativo, ¿no? Un ánimo como deprimido, ¿no? El segundo factor, bueno, y veamos, se fijan aquí, hay una carga de 0,9 en el primer ítem, la primera pregunta, digamos, el primer ítem, y además no carga bajo con todos los otros factores. Se fijan, este es un caso perfecto. Este ítem funciona de forma excelente porque carga bien en un factor pero bajo en los otros, ¿no? Triste, 0,5, no es tan alto, pero bajo también en los otros, ¿no? Ahora veamos el segundo factor y ahí paramos. Determinado, fuerte, activo, contento, energizado, ¿no? Entonces este es un factor como que hace referencia a que podríamos llamar como activo, ¿no? Yo les puse un factor, vamos a verlo más abajo cómo le denominé estos factores, pero alguien que se siente fuerte, ¿no? Entonces aquí están con una correlación de 0,8, 0,5 y cargan bajo en todos los otros factores y también con el primero, ¿se fijan? Ok, entonces eso después para todas las preguntas. Y a esta, como les decía, a este primer ítem yo le llamé tristeza y el segundo energético, ¿no? El tercero fatigado, aislado, orgullo, como ansioso y miedo. Esto ya es algo un poco más complejo, un poco extra, digamos. Adicional, lo que hice luego fue hacer un segundo nivel de análisis factorial, ya no con los datos de cada pregunta individual, sino que con los datos del factor. Y volví a hacer un análisis factorial, pero con los datos de cada factor, ¿no?
Bueno, primero encontramos que existían dos factores, ¿no? 1 y 2. Entonces nosotros partíamos de este instrumento que decía afectos negativos y afectos positivos. Entonces el modelo ya nos indicaría que este instrumento explora estos dos factores. Y eso fue lo que encontramos, ¿no? Encontramos por una parte que había el factor 1, que es el factor de afectos negativos, que estaría compuesto por tristeza, fatiga, isolación, aislamiento, y ansiedad y miedo, ¿no? O intranquilidad, ¿no? Restlessness es como ansiedad o intranquilidad, ¿no? Entonces, se fijan, todas esas son emociones negativas, ¿no? Y por el otro lado, en el segundo factor, tenemos que hay el factor energético, ¿no? o la variable energética, y el orgullo serían los dos afectos positivos, ¿no? Así que eso, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar. Luego aquí está el análisis de confiabilidad del instrumento, ¿no? El alfa de Cronbach, que para cada subescala, ¿no? Que se fijan, es siempre mayor de 0.7, lo cual es bueno. Y la escala general también tuvo un muy buen, ¿no? La escala de efecto positiva tuvo un alfa de 0,88 y negativa de 0,89, ¿no? Entonces, eso es una medida de confiabilidad. Hablábamos de que el instrumento debe ser válido, que es lo que hemos estado hablando ahora con respecto al análisis factorial, que es una forma de evidenciar la validez de un instrumento, y también la confiabilidad, y para eso se usa con mucha frecuencia el análisis de Cronbach, que es otro análisis estadístico que se hace en el mismo programa con los mismos datos y que tiene que tener un valor superior a 0,7. Pero bueno, eso era lo que les quería comentar hoy. Espero que les haya parecido claro. Si les interesa ver mi tesis, por aquí está en la web, pueden buscarla. Es diseño y estudio piloto de un videojuego de aventura como una herramienta en psicoterapia en procesos de adolescentes mujeres con síntomas de depresión. Ahí está. Esta es la versión que hice para la Universidad de Chile, pero aquí están los datos: la Universidad de Chile, Universidad Católica, la Universidad de Heidelberg, y eso, ¿no? Traba en filosofía, ahí están mis profesores, en fin. Eso por si les interesa ver más el análisis que está ahí más detallado, o la tesis en general. Y eso es el análisis factorial. Entonces el análisis factorial es un tipo de análisis que se usa mucho en el área de la psicometría. Van a encontrárselo muchas veces por ahí cuando lean o cuando les hablen al respecto. Por lo tanto, es bueno que tengan una idea clara. Si quieren en algún momento hacer un análisis factorial, probablemente necesitarán apoyarse de algún libro o de algún otro recurso que les indique más adecuadamente cómo hacer eso, ¿no? O algún artículo, ¿no? Yo tuve que revisar varios artículos, varios ejemplos a la hora para poder hacer reportar y hacer bien este trabajo. Pero hoy me parece que ha sido una buena y extensa presentación respecto al tema del análisis factorial, y con esto yo creo que vamos terminando. Déjenme ver, todavía tenemos este otro tema, que es sobre la estandarización, ¿no? Que vamos a ver en un próximo video. Puntaje Z, un poco de la teoría de respuesta, un poco, pero para entender un poco a qué nos referimos con estandarización en psicometría. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Nos queda una clase más entonces de psicometría, y después vamos a pasar a algunos temas, pero ya
vamos avanzando hacia el final de esta serie, ¿no? Todavía faltan, estoy viendo aquí, hay cuatro videos más incluyendo el próximo, ¿sí? 4 o 5 más incluyendo el próximo. Pero bueno, eso por ahora. Espero que estén bien, cuídense y nuevamente les reitero la invitación a que vean otros videos, se interesen en la psicología analítica, que es importante. Hay otros videos aquí en mi canal. Que compartan este video, que le den un like, que dejen un comentario como para alimentar el algoritmo, como alguno de ustedes me puso por ahí. Así que, por favor, compártanlo, denle un like, escríbanlo para que aparezca más y otra gente se pueda beneficiar de este tipo de videos. Hasta la próxima semana, más o menos. Nos vemos.